estoy aquí en representación del sector productivo, el sector empleador, el sector privado de Panamá. Ha sido sumamente empático, resiliente, solidario, propositivo, y yo creo que eso cuenta muchísimo. Ha habido muy buena recepción por parte también del sector laboral y del sector gobierno, pero obviamente esto, como es una situación inédita, estamos todavía aprendiendo a, primero, formular propuestas que hagan sentido, y segundo, a tratar de conjugar todo y utilizar lo más posible el consenso para que las decisiones, cualquiera que sean, redunden en el beneficio del país y de los panameños. Las empresas privadas han tratado, si se quiere, de ser consecuentes con ciertos programas que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en Panamá ha sometido, y es el de la suspensión de contratos. Eso significa que si una empresa estaba seriamente golpeada y se anticipaba que iba a estar cerrada por 2 a 3 meses, como en efecto es la realidad, entonces, al no tener ningún tipo de ingreso, no se puede esperar que esa empresa obviamente le pague a los colaboradores. Entonces, lo que se hizo fue un programa llamado suspensión de contratos, y el trabajador podía abocarse al derecho de no pagarle al colaborador, y el colaborador no tenía ningún derecho para cobrar. Sin embargo, después de que se entrara en esta suspensión de contratos, entonces el gobierno implementaba lo que llamaban el bono solidario, donde le daban un estipendio a toda aquella persona que había sido cesante. Esto demuestra que sí podemos, si nos ponemos en conjunto, ver qué medidas se pueden tomar. Yo sí creo que nosotros podremos rescatar nuestro planeta, y que recordemos siempre que la Tierra es el único hogar que tenemos, y obviamente debemos preservarlo, no solamente para las actuales, sino para las futuras generaciones. La segunda, yo diría que enseñanza, es que todavía existe la caballería, lo caballero del ser humano, el chivalry que llaman en inglés. Existe la empatía, la solidaridad, la honestidad y la decencia. Yo creo que son valores que no se han perdido, y hemos visto en esta crisis o durante esta crisis grandes ejemplos de solidaridad, de hermandad, que nunca habíamos visto, y la verdad es que nos llena totalmente de orgullo y canto, porque definitivamente hemos recuperado o hemos traído, aflorado más esa humanidad que muchos desafortunadamente pensaban que se había perdido. Todo lo contrario, más que nunca está vigente, y eso, yo diría que la recuperación nuestra, la del planeta Tierra, va a ser evidente dado ese grado de hermandad que todos tenemos. Y lo tercero, diría yo, que esto nos ha enseñado unas lecciones, posiblemente en países más desarrollados. Si se quiere, esa es una tercera lección que nos dice que sí podemos indiscutiblemente usar mucho más la tecnología en beneficio de bajos, en beneficio del individuo, en beneficio del ser humano. Así que estas tres yo diría que son, para mí, en mi concepto muy humilde, tres grandes enseñanzas que esta crisis nos ha dejado.